Vamos a continuar donde dejamos. Ya habíamos hablado un poco sobre los perfiles abiertos, los perfiles cerrados, etc. Y ahora vamos a ver las tablas que se utilizan para calcular estos perfiles. En particular, estas son las tablas de una empresa venezolana que se llama Sidor. ¿Por qué agarro estas tablas? A pesar de que son tablas bastante viejas. Porque pedagógicamente me parece que son muy buenas, me parece que son fáciles de entender, me parece que la nomenclatura que usan es la común que uno tiene en los libros para expresar estos valores, etc. Entonces me gustan estas tablas. Eso no significa que sean las únicas tablas que hay, no es el único proveedor que hay. Existen otros proveedores con tablas diferentes, que algunas te darán más propiedades que estas, otras te darán menos, depende del proveedor, depende de qué datos ellos suministren. Pero estas en particular, pedagógicamente, me parece que son buenas. Me parece que tienen la información de una forma fácil de entender en la mayoría de sus casos. Esta en particular son las vigas I, que también se las puede conocer IPN, que son este tipo de vigas que está acá. Y vamos a ver la tabla. La tabla lo primero que me da es una denominación, para yo poder pedir la viga. Yo quiero una viga I100, una viga I140. Luego me da las dimensiones en milímetros. Por ejemplo, me da H, que es la altura. Fíjense que casualmente la altura coincide con la denominación. Es decir, si yo pido una viga I de 140, es porque quiero una viga de 140 milímetros de altura. Me da B, que es la base. Me dan D, que es el espesor del alma. Me dan T, que es esta altura que está acá, que se obtiene si yo desde este extremo me muevo la base entre 4 hacia la izquierda y subo, esa altura es T, que es esta columna que está acá, esta T. Luego me dan R y R1, que son el radio interno y el radio externo respectivamente. Realmente de aquí, generalmente para nosotros, lo más importante tiende a ser H y B. Me dan el área de la sección, ya lo calcularon. Me dan el peso en caso de que uno lo necesite. No siempre se usa, pero a veces es bueno tenerlo. Y me dan ciertas propiedades respecto a los ejes X y Y. Las propiedades aquí abajo están. Son el momento de inercia, el módulo de sección y el radio de giro. El momento de inercia ya lo conocemos respecto a los ejes X y Y. Fíjense que, por ejemplo, para la Y, la inercia en X, respecto a este eje, que es el que nosotros usaríamos si tuviéramos la viga dispuesta así y tuviéramos el momento en esta dirección, tiende a ser bastante grande. Fíjense que incluso para la viga más grande llega a 9800 centímetros a la 4. Pero la inercia en Y tiende a ser mucho menor que esta que está acá. La inercia en esta dirección. Entonces, si tuviera momentos en esta dirección, esta viga quizás no sería tan buena, porque necesitaría una viga muy, muy grande, por lo tanto, muy, muy cara, para que pudiera soportar. Vamos con la siguiente propiedad, que es el módulo de sección, ese que está acá. S sub X se calcula como el momento de inercia en X entre C máximo. C, recuerden que es la distancia medida desde el eje neutro hasta el extremo de la viga, hasta el punto más alejado de la viga. En este caso particular, C1 es hacia arriba, C2 hacia abajo, pero valen lo mismo, valen H medios. Pero eso no tiene por qué ser así, pueden valer cosas diferentes. Por eso C máximo, se agarra el máximo de los dos. ¿Cómo se calcula eso? Como está aquí. Yo agarro esta inercia en X, 78.1, y la divido entre C máximo, que en este caso C vale H medios, que sería 40. Pero ojo, esto está en milímetros, así que lo tengo que pasar a centímetros. Entonces ya no sería 4, sino sería... no sería 40, sino 4, que es la mitad de esto pasado a centímetros. Divido esto entre 4 y me debería dar aproximadamente esto que está acá. Así es como se calcula. Una nota importante. El módulo de sección es diferente a la resistencia a la fluencia. Yo sé que la nomenclatura no ayuda, pero es que son las nomenclaturas más comunes que se usan. Y por lo menos, quizás en este S sub X no confunda tanto, pero en este S sub Y puede que sí confunda mucho. Porque nosotros usamos S sub Y para la resistencia a la fluencia. Y aquí en la tabla sale S sub Y, pero se refiere al módulo de sección respecto al eje Y. Es decir, a este valor entre la altura correspondiente al cubo, que sería, el C máximo, la inercia en Y entre el C máximo, que sería esta distancia, entre 2. Fíjense que son dos cosas totalmente diferentes. El módulo de sección es una distancia al cubo. Fíjense que da centímetro al cubo, centímetro al cubo.
La resistencia a la fluencia es un esfuerzo, tiene unidades de esfuerzo o de presión, pascales, megapascales, etc. PSI, qué sé yo. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que tener cuidado con eso. Generalmente son muy útiles estos valores porque ayudan a seleccionar las vigas más fácil. Son propiedades para diseño. Ya cuando con los problemas vamos a entender cómo se usa esto. Finalmente tenemos el radio de giro. Recuerden que la inercia se definía como la integral de una distancia al cuadrado por un diferencial de área. Vamos a pensar que tuviéramos que la inercia es igual a área por una distancia al cuadrado. ¿Cuánto tendría que valer esa distancia? Bueno, esa distancia es radio de giro. Así se define. Normalmente la definición uno la encuentra ya despejada, como que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Pero me parece que así es un poco más intuitivo entender qué significa. Generalmente el radio de giro se usa más que nada para columnas, para propiedades particulares de columnas, no tanto para estudio de vigas como hemos hecho nosotros hasta ahora. Por lo que nosotros no vamos a usar el término radio de giro, pero es bueno conocer el concepto. Esta es la tabla de las vigas U, que también se les conoce viga C, viga UPN o viga de canal. Fíjense que la tabla es prácticamente igual a la anterior. Me dan las dimensiones, que son la altura, que corresponde con la denominación, la base, D, que es este espesor, T, que es esta altura pequeña, solo que ahora en vez de encontrarse a B cuartos de la base se encuentra a B medios, R y R1, que son los radios interno y externo respectivamente, el área de la sección, el peso por unidad de longitud, y las propiedades nuevamente respecto al eje X y al eje Y, que son la inercia, el S sub X y el R sub X, el módulo de sección y el radio de giro. Fíjense que nuevamente, con respecto al eje X, tiene una buena inercia, pero con respecto al eje Y, no tanto. Aquí esta tabla tiene un numerito adicional, que es una letra E. Esa E que mide el centroide. Fíjense que respecto a la vertical, yo sé que el centroide está en la mitad, pero respecto a la horizontal, yo no sé dónde está el centroide. Yo no puedo decir que está en la mitad. Yo tengo más área aquí a la izquierda que aquí en estos extremos. El centroide, medido desde el extremo izquierdo hacia la derecha, va a valer E. Eso es lo que me dice esta columna de acá. Estas son unas tablas de perfiles angulares. Fíjense que nuevamente es prácticamente lo mismo, solo que fíjense que la denominación cambia un poco. Las dimensiones me dan... Esto es el caso de los angulares iguales, que tienen las mismas dimensiones en ambas direcciones. Me dan A, que es la primera columna. Me dan S, que es como el espesor. Me dan R, que es el radio interno. Me dan R1, que son los radios externos. Me dan el área de la sección, me dan el peso, que son los valores que uno normalmente utiliza, y me dan ciertas distancias respecto a unos ejes. Fíjense que aquí está el eje Y y el eje X, pero también tengo el eje E y el eje N. ¿Por qué? Porque son ejes principales de inercia. Por eso es que los marcan. De hecho, el eje E es el eje con las mayores inercias y el eje N es el eje con las menores inercias. Entonces, E es el centroide de la figura. Fíjense que es igual respecto al eje X con respecto al eje Y. W es la distancia que hay desde el eje E hasta los extremos de la viga. Esto es W y esto también es W. Como es simétrica respecto al eje E, vale lo mismo W en ambos lados. Con respecto al eje N, las distancias del centroide hacia los extremos de la viga valen V1 y V2. Son diferentes, ¿por qué? Porque respecto al eje N la figura no es simétrica. Por eso V1 y V2 son diferentes. Y tengo las propiedades. Respecto a los ejes X y Y, que las propiedades van a ser las mismas respecto a cualquiera de los dos ejes, vamos a tener la inercia, el módulo de sección y el radio de giro. Y también me dan respecto al eje E y al eje N algunas propiedades. Por ejemplo, los radios de giro, los módulos de inercia, y el módulo de sección en el caso del eje N. Los momentos de inercia, perdón, creo que dije módulo de inercia. Los momentos de inercia y el módulo de sección respecto al eje N. Estas son las propiedades que me da esta tabla. Generalmente las tablas varían. A veces te dan unas cosas, a veces te dan otras, etc. Dependen mucho del perfil, dependen mucho del fabricante, etc.
Bien. Muchas gracias.